Antes de comenzar, si te fascinan los archivos prohibidos, los misterios que no deberían existir y las historias que persiguen al espectador mucho después de terminar, suscríbete y deja tu like. Esta vez te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que miras una simple fotografía. El archivo municipal siempre había sido un lugar tranquilo, silencioso, casi inmóvil dentro de la ciudad. Pero aquella mañana, algo distinto ocurrió. Una mujer mayor, delgada y temblorosa, cruzó la puerta sin decir una sola palabra y dejó una caja de cartón sobre el mostrador. La caja estaba húmeda por los años, cubierta de manchas oscuras y con un olor leve a madera vieja y sótanos cerrados. La mujer solo dijo, «No puedo seguir guardando esto», y salió apresuradamente, sin esperar respuesta. No volvió la vista atrás. El archivero, acostumbrado a donaciones extrañas, abrió la caja con calma, sin imaginar que lo que había dentro sería la ruptura más profunda de su rutina y quizá de su entendimiento del tiempo mismo. Al separar el papel de seda amarillento, vio un montón de retratos antiguos, daguerrotipos, placas de colodión, impresiones de estudio, fotografías de principios del siglo XX. Un conjunto variado, pero todas con algo en común. Algo imposible. Todas mostraban a la misma persona. No a alguien parecido. No a un antepasado con rasgos heredados. No a un actor cuyo rostro se hubiera reproducido por moda. La misma persona, idéntica en cada rasgo, la misma sonrisa casi inexistente, los mismos ojos profundamente oscuros, la misma forma del mentón. Incluso la tensión en la mandíbula era idéntica, como si aquella expresión se hubiera congelado más allá del tiempo. El archivero tomó la primera foto, marcada con fecha de 1874. Un hombre de unos 30 años, con traje oscuro y cuello rígido, posando en un estudio europeo. Luego otra, fechada en 1899, el mismo hombre, sin una arruga más, sin un solo cambio en la forma del rostro. Después una de 1912, luego otra de 1937, y finalmente una de 1956. En todas, el sujeto parecía tener exactamente la misma edad. La misma postura. La misma presencia inexplicablemente incómoda. Al revisar los reversos, el asombro del archivero se convirtió en inquietud. Cada foto provenía de un estudio distinto, ciudades distintas, países distintos, con nombres diferentes escritos a mano: Stanisław K., Jonathan M., Joseph R., nombres sin conexión aparente. Eran identidades inventadas o prestadas, pero el rostro era invariablemente el mismo. Sintió algo recorrerle la columna. Al principio pensó que se trataba de un error de archivo, quizá copias de un retrato famoso que alguien había coleccionado. Pero la química fotográfica no coincidía. Cada placa tenía su propia textura, su propio envejecimiento natural, su propio tipo de emulsión. No eran duplicados. No eran reproducciones. Eran fotos originales tomadas en épocas separadas por décadas. El archivero siguió examinando el contenido de la caja. Encontró un cuaderno delgado, casi destruido por la humedad. Sus hojas estaban cubiertas de anotaciones nerviosas, líneas torcidas, fechas repetidas, lugares tachados. El cuaderno parecía un intento desesperado de seguir un rastro que no debía existir. En una de las primeras páginas había una frase escrita con trazo tembloroso. Él no envejece. Solo cambia de nombre. El archivero sintió una presión en el pecho. Pasó la página. Encontró descripciones minuciosas de los lugares donde se habían tomado las fotos, talleres fotográficos ya desaparecidos, estudios que ardieron en incendios, oficinas que jamás volvieron a abrir. Todo lo relacionado con el hombre parecía haber sido tragado por el olvido, como si la historia se negara a conservar cualquier prueba de su existencia. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras seguía revisando las imágenes, notó algo que al principio creyó que era un simple efecto de la luz. En una de las fotos más antiguas, de 1883, el hombre no tenía sombra. En la imagen siguiente, de 1901, la sombra estaba allí,
pero ligeramente desviada de la dirección correcta, diferente a las sombras de los objetos a su alrededor. Y en la foto de 1937, la sombra parecía más nítida que el cuerpo. Como si hubiera sido añadida a posteriori por una técnica que entonces no existía. El archivero sintió un frío penetrante. Su mente trató de buscar explicaciones racionales, errores en la exposición, manipulación accidental, deterioro químico. Pero ninguna teoría podía justificar que un hombre posara en ciudades distintas durante más de 80 años sin cambiar un solo rasgo de su rostro. Al continuar revisando, descubrió la fotografía más extraña de todas. Una tomada en 1956. El hombre, con su expresión inmutable, estaba de pie frente a un edificio moderno. Pero detrás de él, reflejado en el cristal de una ventana, se veía lo que parecía ser el mismo hombre, solo que ligeramente girado, mirando directamente al fotógrafo. Y en ese reflejo, algo en los ojos parecía distinto. Más brillante. Más consciente. El archivero dejó caer la foto. Le temblaron las manos. Intentó recuperar la calma, pero la sensación de ser observado lo envolvió de una forma casi física. Levantó la imagen del suelo y la examinó de nuevo. El reflejo era apenas visible, casi oculto en la textura del vidrio, pero allí estaba. No podía haber sido un error de iluminación. El archivero volvió al cuaderno y encontró una última anotación, escrita con letras deformadas, como si la mano que las trazó no hubiera tenido estabilidad. Él aparece donde lo miras. No donde estuvo. El archivero sintió un temblor profundo, casi visceral. Cerró el cuaderno. Cruzó la habitación y encendió todas las luces. El archivo, normalmente un lugar de silencio neutro, ahora parecía completamente distinto. Cada rincón oscuro, cada estantería, cada carpeta sin nombre parecía observarlo. Entonces, movido por un impulso que ni él mismo entendía, tomó una lupa y volvió a examinar la primera foto. La de 1874. La acercó a la luz. Revisó cada detalle del rostro, la textura del papel, la sombra apenas perceptible. Y fue entonces cuando vio algo que no había notado antes, un pequeño destello en la pupila derecha del hombre. No un reflejo. Algo que parecía más profundo. Como un punto de luz que no pertenecía a la fotografía, sino a algo que miraba hacia afuera. Se le secó la boca. Y entonces, al dejar la foto sobre la mesa, ocurrió algo imposible. El rostro del hombre comenzó a parecer diferente. No cambió de forma. No se movió. Pero había un cambio en la sensación que transmitía. Como si la expresión se hubiera vuelto más consciente. Como si el hombre, después de tantos años congelado en papel, hubiera percibido que alguien lo estaba observando de verdad. Y justo antes de que el archivero apartara la mirada, tuvo la impresión, solo por un segundo, de que la pupila se contraía ligeramente, como si respondiera a la luz. Como si respondiera a él durante el resto del día, el archivero intentó seguir con su trabajo habitual, pero cada vez que abría una caja, cada vez que sacaba un legajo, sentía que el peso de la otra caja, la de los retratos, seguía allí, en un rincón de su mente. Era como una presión silenciosa, una presencia contenida en papel y plata. Al final de la jornada, cuando las luces del archivo comenzaron a apagarse una a una y el eco de los pasos se fue apagando en los pasillos, fue el último en quedar. La ciudad al otro lado de las ventanas se teñía de un gris azulado, y las sombras en las estanterías parecían más largas de lo habitual. No soportó más la curiosidad. Volvió a la mesa donde había dejado la caja y la abrió de nuevo, esta vez con una mezcla de miedo y determinación. Colocó los retratos en fila, ordenados cronológicamente según las fechas que había podido descifrar. El hombre aparecía una y otra vez, siempre con diferentes peinados, distintos trajes, nuevas modas, pero el mismo rostro congelado en una edad indefinible, atrapado en una especie de perpetua treintena. Su expresión era casi neutra,
levemente inclinada hacia la seriedad, sin alegría ni tristeza evidentes, como si supiera que su función no era sentir, sino persistir. El archivero decidió no concentrarse solo en el sujeto principal, sino también en lo que lo rodeaba. Empezó a estudiar a las personas secundarias, los fondos, los objetos. Buscó rostros que se repitieran, edificios que volvieran a aparecer. Detalles que pudieran dar una pista. Descubrió algo que al principio pareció un simple detalle técnico: en casi todas las fotos, el hombre ocupaba un punto de la composición ligeramente desplazado hacia un lado, nunca en el centro exacto. Sin embargo, si se trazaba una línea imaginaria entre su rostro y el elemento más destacado del fondo, una ventana, una columna, una farola, un reloj de estación, la línea siempre caía en el mismo ángulo. Era como si el fotógrafo, consciente o no, lo hubiera colocado siguiendo una geometría que se repetía a lo largo de las décadas. Esa constancia le dio al archivero la insoportable sensación de que el rostro no estaba solo siendo fotografiado, sino que obedecía a un patrón que lo trascendía. Abrió el cuaderno de quien había reunido aquella colección antes que él. Había fechas, coordenadas, nombres de estudios y hasta breves descripciones de viajes. Una anotación mencionaba un retrato de 1861 que nunca llegó a la caja. Otra hablaba de un cuadro al óleo en un pequeño museo provincial donde el mismo hombre aparecía, esta vez como un oficial de uniforme de otra época. La idea de encontrarlo también en una pintura le pareció excesiva, pero la curiosidad fue más fuerte. Anotó la referencia, aunque sabía que, esa noche, no iría a ninguna parte. Para aliviar la tensión, decidió hacer algo que le devolviera una sensación de control: digitalizar. Escaneó las fotos una por una, creyendo que verlas en la pantalla, reducidas a píxeles, podría restarles poder. El zumbido monótono del escáner rellenó el silencio del archivo con un ruido mecánico y casi tranquilizador. Cada imagen aparecía en el monitor, aparentemente igual que en el papel. Pero cuando tuvo la serie completa y las colocó lado a lado en la interfaz del ordenador, con la libertad de ampliarlas, superponerlas, recortarlas, el efecto fue aún peor. Al ajustar la transparencia de varias capas, el archivero comprobó lo que temía. Las facciones coincidían con una precisión inhumana. El contorno de la mandíbula se alineaba, la curvatura de las cejas se encajaba, la distancia entre los ojos era exacta. Pero lo más perturbador fue que, al superponerlos, el conjunto no generó una imagen borrosa, como cabría esperar de fotos tomadas con lentes distintas en momentos distintos, sino un rostro más nítido, más definido, como si todas las variaciones mínimas se corrigieran entre sí. El resultado no era la suma de copias defectuosas, sino una versión casi perfecta, como si cada retrato hubiese sido un intento de aproximarse a una forma ideal. Durante unos minutos, se obligó a analizarlo como un profesional. Tal vez una familia obsesionada con un antepasado, quizá una larga cadena de imitaciones, un retrato original que se había reinterpretado a lo largo de las generaciones. Pero incluso esa explicación se derrumbó cuando volvió a examinar las fechas. Algunas imágenes estaban tomadas con pocos años de diferencia, en países diferentes y sin relación aparente entre sí. El sujeto aparecía a veces como un burgués acomodado, otras como un empleado de oficina, otras como un viajero sin marca clara de posición social. Cambiaba de clase, de entorno, de papel, pero seguía conservando el mismo rostro, intacto, como si su verdadera biografía no perteneciera a ninguno de esos lugares. La noche cayó por completo. El archivero apagó las luces generales y solo dejó encendida la lámpara de su mesa. En ese círculo de luz, las fotos parecían más intensas, más cargadas de presencia. Se inclinó sobre la pantalla y amplió una de las imágenes más recientes, la de 1956. El edificio del fondo tenía un estilo arquitectónico que reconoció como posterior a la guerra. Investigó las placas distintivas, el cartel apenas legible de una tienda al otro lado de la calle. Pudieron haberlo llevado hasta un barrio concreto, hasta una ciudad concreta, pero algo en la foto parecía resistirse a ser ubicado del todo.
Los bordes del encuadre estaban ligeramente desenfocados, como si el mundo alrededor del hombre existiera solo lo suficiente para servirle de fondo. Fue entonces cuando notó una anomalía nueva, más sutil y más inquietante. En la esquina inferior derecha de la fotografía, casi oculta por la sombra, se veía una silueta borrosa. No era un objeto ni un transeúnte claro, sino un contorno difuso, como un segundo cuerpo que no había terminado de fijarse en la emulsión. Al aumentar aún más la imagen, la forma comenzó a insinuar rasgos humanos, algo parecido a un hombro, una curva de cuello, tal vez el inicio de un segundo rostro, pero sin definirse del todo. Era como si alguien más hubiera estado allí, demasiado cerca del sujeto principal, y la cámara no hubiera sabido cómo registrarlo. El archivero se descubrió conteniendo la respiración. Se apoyó en el respaldo de la silla y miró la oscuridad del archivo, consciente de un pensamiento que, hasta entonces, había intentado descartar. Si aquel hombre era capaz de aparecer en diferentes épocas con la misma apariencia, tal vez no estuviera simplemente sometido a la línea del tiempo como los demás. Tal vez se moviera por ella de otro modo. Y si era así, una pregunta inevitable se formaba lentamente, como una sombra que se extiende en el horizonte. ¿Podía seguir haciéndolo? ¿Podía seguir apareciendo, incluso ahora, en nuevas fotografías? Por un momento, trató de convencerse de que todo era una coincidencia extraordinaria, un juego cruel de herencias genéticas y contexto. Pero recordaba el destello dentro de la pupila, esa luz minúscula que parecía más un reflejo de algo vivo que de un simple accidente óptico. Y recordaba también la frase del cuaderno: aparece donde lo miras, no donde estuvo. Esa idea se le clavó como una espina. Si era cierto, entonces el mero acto de observar aquellas fotos no era inocente. Tal vez lo estuviera llamando. Buscando una pausa mental, el archivero cerró el programa del ordenador y guardó los archivos digitales en una carpeta aparte, con un nombre neutro, como si eso pudiera impedirles tener un peso real. Cerró la caja de cartón, apagó la lámpara y se obligó a salir del edificio, dejando el archivo en la oscuridad cerrada bajo los fluorescentes apagados. El aire nocturno de la calle le pareció más frío de lo habitual. Las luces de la ciudad eran pequeñas islas en un mar de sombra, y por primera vez en años, tuvo la sensación de estar saliendo de un lugar menos seguro que el exterior. En su apartamento, intentó distraerse con tareas triviales, pero en cada reflejo, en la ventana, en el cristal del microondas, en la pantalla apagada del televisor, veía la posibilidad de un rostro fijándose desde el otro lado. No porque lo viera realmente, sino porque la idea se había instalado con tanta fuerza que todo plano oscuro le parecía una emulsión en espera. Pasó una noche inquieta, llena de despertares breves en los que creía escuchar el sonido de papel al deslizarse, como si alguien estuviera pasando páginas en otra habitación. A la mañana siguiente, regresó al archivo con el firme propósito de abordar el asunto de manera sistemática. Sabía que, en algún momento, alguien antes que él había seguido el mismo rastro. El cuaderno lo demostraba. Decidió localizar a la mujer que había dejado la caja, o al menos rastrear su procedencia. Revisó el registro de entrada de materiales y encontró una firma irregular, un apellido corriente y un número de teléfono fijo que ya no existía. El único dato útil era una dirección escrita de manera apresurada, en un barrio antiguo de la ciudad. Más tarde, ese mismo día, se dirigió allí. Encontró una casa de fachada desgastada, balcones con hierro oxidado y persianas medio caídas. Los buzones estaban llenos de publicidad vieja. Nadie respondió al timbre. Un vecino comentó, de forma vaga, que la mujer a la que buscaba había sido enfermera, que vivía sola y que, tras una larga enfermedad, había sido llevada a una residencia. Nadie supo decir exactamente cuál. El rastro se difuminaba, como si alguien hubiera querido borrar su acceso directo a la fuente. De vuelta al archivo, el archivero tomó una decisión que cambiaría la naturaleza del enigma. Usó el rostro del hombre como referencia y comenzó a buscar en otros fondos, en bases de datos digitales, en retratos públicos.
Lo hizo casi por juego al principio, subiendo la imagen a un sistema interno de reconocimiento, confiando en que el programa no encontraría nada, que todo quedaría en ese conjunto cerrado de fotos extrañas. Pero el algoritmo, diseñado para buscar semejanzas, devolvió resultados. No muchos, pero suficientes para helarle la sangre. En una fotografía de grupo de 1922, tomada en una fábrica en otro país, el rostro aparecía al fondo, ligeramente desenfocado pero inequívoco. En un retrato escolar de 1908, de una ciudad diferente, un maestro en la esquina superior derecha tenía las mismas facciones, la misma mirada, el mismo corte de pelo adaptado a la moda de la época. Y en un cartel propagandístico de mediados de siglo, el rostro estaba allí, retocado, suavizado, pero reconocible, como si alguien hubiera usado aquella cara concreta para personificar una figura genérica. La idea de que el mismo rostro se hubiera filtrado en documentos oficiales, fotos privadas y material público a lo largo de los años transformó el misterio de un caso aislado en algo mucho más amplio. Ya no se trataba solo de una caja olvidada entregada por una mujer asustada. El archivo de retratos era solo una pequeña fractura visible de una estructura mucho más grande, como si hubiera descubierto una veta que atravesaba capas enteras de historia. Esa tarde, mientras el sol descendía y teñía de naranja los lomos de los libros en las estanterías, el archivero comprendió algo que no estaba dispuesto a admitir en voz alta: el problema ya no era el hombre de los retratos. El problema era el mismo. Al buscarlo, al reconocerlo, al trazar su presencia en distintos lugares, estaba alimentando un mapa que tal vez no debía completarse. Y, sin embargo, le resultaba imposible detenerse. Había pasado el punto de no retorno. Al cerrar el archivo por segunda noche consecutiva, se llevó consigo una pregunta que se repetiría como un eco en su mente: si la presencia de aquel rostro parecía multiplicarse cuanto más se le buscaba, ¿qué ocurriría cuando alguien, en algún momento, consiguiera reunir todas sus apariciones en un solo lugar? Y sobre todo, ¿qué era realmente lo que aparecería entonces? La tercera noche después de recibir la caja, el archivero comprendió que el misterio ya no residía únicamente en los retratos, sino en el propio acto de observarlos. Cada vez que revisaba una imagen, cada vez que ampliaba un detalle, cada vez que comparaba dos copias, la sensación de ser observado se hacía más palpable, como si el rostro inmóvil del hombre absorbiera la atención y la reflejara de vuelta, modulada por algo que no pertenecía al papel. Aquel día, cargado de una inquietud imposible de disipar, decidió profundizar en la búsqueda. En lugar de revisar únicamente retratos formales, amplió la investigación a recortes de periódicos antiguos, registros de fronteras, fotografías de inauguraciones, marchas, celebraciones públicas de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuanto más buscaba, más coincidencias encontraba. A veces en primer plano, otras en el borde, en una esquina, en el reflejo de una vitrina, en el fondo borroso detrás de figuras principales. El mismo rostro surgía como un error obstinado en la imagen, como un hilo que ningún editor fotográfico había logrado cortar. El archivero empezó a notar un patrón aún más desconcertante: en las fotografías donde el hombre aparecía en segundo plano, su rostro parecía ligeramente menos definido, como si la emulsión no terminara de captarlo con precisión. Pero en otras imágenes, tomadas con cámaras primitivas, el rostro aparecía más nítido que el de los sujetos centrales, como si hubiese sido fijado con una claridad imposible para la tecnología de la época. Una nitidez que no respondía ni al lente, ni a la luz, ni al enfoque. Una noche, agotado por horas de comparaciones, el archivero decidió hacer algo que no se atrevía a intentar: analizar las sombras del hombre de manera sistemática. Empezó por la más antigua, luego la más reciente. Trazó las direcciones, las longitudes, las proporciones. Al principio, creyó que todas eran inconsistentes, pero cuanto más se fijaba, más comprendía algo que le paralizó las manos. Las sombras eran distintas entre sí, pero iguales entre sí dentro de cada época. La sombra que proyectaba en 1874 tenía la misma longitud, la misma inclinación y el mismo borde difuso que su sombra de 1877 y 1883.
como si en cada bloque temporal su sombra no respondiera al lugar, al momento ni al fotógrafo, sino a una especie de forma preexistente. Como si la sombra fuese un sello, no un efecto de la luz. Esa constatación lo obligó a detenerse. Era como si el hombre no perteneciera a ninguna escena, sino que se insertara en ella desde un molde que nunca variaba. Y si era así, entonces la fotografía no lo captaba, simplemente lo revelaba. Esa idea rebotó en su mente con una claridad que le provocó náuseas. Durante unos minutos, no pudo hacer nada más que sostenerse la cabeza entre las manos y respirar, intentando recuperar el control. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse insoportable. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y la abrió para dejar entrar el aire frío. Pero incluso la calle, con sus faroles y sus sombras largas, parecía más ajena que antes, como si existiera demasiado quieta, demasiado expectante. Cuando volvió a la mesa, encontró algo que no había dejado allí. Una de las fotografías, la de 1912, estaba fuera de la caja, colocada boca arriba a unos centímetros del borde. El archivero sabía que no la había movido. Recordaba exactamente cómo había ordenado las imágenes antes de levantarse. Aquello no podía haber ocurrido de manera accidental. La foto no podía haberse deslizado sin que él lo oyeras. No quería tocarla. Pero lo hizo. Y al levantarla, sintió una textura distinta. La superficie estaba ligeramente más lisa, como si alguien hubiera pasado un dedo por encima para borrar el polvo que naturalmente cubría el retrato. Con un temblor en las manos, la escaneó. Quería compararla con la versión digital creada el día anterior. El escáner emitió un zumbido regular, casi tranquilizador. Pero cuando la imagen apareció en la pantalla, el archivero dio un paso atrás. El rostro del hombre estaba más cerca del encuadre. Apenas unos milímetros. Pero claramente más cerca. Revisó la foto física. Comparó el borde del retrato con el borde del rostro. Eran iguales. Entonces volvió a la imagen digital. En la pantalla, el rostro parecía levemente más inclinado hacia adelante, como si hubiera reducido la distancia con la cámara. El archivero no sabía si aquello era un truco de su mente agotada, pero puso ambas imágenes lado a lado y aumentó la transparencia. La coincidencia no era perfecta. Las facciones se habían desplazado. No por manipulación. No por desgaste. Sino por decisión. Las manos le sudaban. La habitación se sentía más estrecha, como si algo comprimiera el aire. Sentía la presencia de la fotografía como si no fuera un objeto inerte, sino una abertura. Una frontera delgada entre un mundo fijo y otro que no debería cruzarse. Intentó dejar la investigación por esa noche. Guardó la caja. Cerró el archivo. Caminó hacia la salida, escuchando cómo sus pasos resonaban con demasiada claridad en el silencio. Antes de llegar a la puerta, sin querer, volvió la mirada hacia el interior del edificio. Por un instante brevísimo, creyó ver una figura humana, quieta entre las sombras de las estanterías. No distinguió su rostro, pero la postura era rígida, demasiado similar a la del hombre de los retratos. Encendió las luces de golpe, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de las lámparas y el eco del miedo golpeándole en las costillas. Esa noche, al llegar a casa, no encendió ninguna luz. No quería ver reflejos. No quería arriesgarse a encontrar un rostro que no debería aparecer en la superficie negra de la pantalla, apagada del televisor. Tumbado en la oscuridad, con los ojos abiertos, sintió algo más, no solo la inquietud del archivo, sino una nueva certeza que había ido creciendo dentro de él sin que se diera cuenta. No estaba descubriendo al hombre del rostro inmóvil. Estaba siguiendo su rastro. Y ese rastro parecía responder. Porque cuanto más lo buscaba, más coincidencias aparecían. Y cuanto más coincidencias encontraba, más comenzaba a sentir que no era él quien investigaba al hombre del retrato.
sino que el hombre del retrato le había estado buscando a él desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, el archivero despertó sobresaltado, como si alguien hubiera pronunciado su nombre en la habitación. La luz que entraba por la ventana tenía un tono opaco, casi enfermizo. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, quién era, y por qué su corazón latía tan rápido. Cuando al fin recuperó el sentido de sí mismo, supo de inmediato que debía volver al archivo. Algo lo llamaba. No era curiosidad. No era deber. Era una atracción silenciosa, casi física, que tiraba de él desde el fondo de sus pensamientos. El edificio estaba vacío cuando llegó. Nadie más había entrado aún. Desactivó la alarma, encendió las luces y caminó hacia su mesa con una sensación de pesadez en el cuerpo, como si arrastrara algo invisible detrás de él. La caja con los retratos estaba allí, intacta, pero distinta. Aunque él mismo la había cerrado la noche anterior, ahora veía que la tapa estaba ligeramente desplazada. Apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para indicar que había sido abierta. O que algo desde dentro había empujado hacia afuera. El archivero respiró hondo. Sabía que abrirla significaría cruzar un umbral que tal vez no pudiera desandar. Sin embargo, la abrió. Dentro, las fotografías estaban ordenadas, de otro modo. Ya no seguían un orden cronológico. Estaban organizadas en forma de espiral, como si alguien hubiera creado una trayectoria que condujera hacia el retrato más reciente, el de 1956, colocado en el centro, esperándolo. Tomó la foto central. Su superficie estaba tibia. No debería estarlo. La llevó a la luz. La examinó con una mezcla de miedo y resignación. El rostro del hombre parecía más cercano al encuadre que nunca. No era un movimiento evidente, no había una postura nueva ni un gesto distinto, pero algo había cambiado. La distancia entre el rostro y la cámara parecía haberse acortado de manera imperceptible pero real. La mirada del hombre ya no parecía perdida en la antigüedad de la emulsión. Parecía fija. Intencional. El archivero sintió que esa mirada buscaba algo. O a alguien. Tragó saliva. Se obligó a seguir la rutina que había definido mentalmente: escanear, comparar, documentar, analizar. Pero esta vez, al colocar la fotografía en el escáner, tuvo la sensación clara, innegable, de que los ojos del hombre lo seguían, como si estuvieran atentos a lo que estaba a punto de ocurrir. La máquina comenzó a emitir su sonido monótono y regular, pero, de pronto, entre los golpes mecánicos, se filtró un ruido distinto. Como un roce. Como si una uña arrastrara suavemente la superficie del vidrio desde dentro. El archivero detuvo el escaneo de inmediato. Se inclinó sobre el aparato. No había nada, solo el reflejo distorsionado de su propio rostro. Y, detrás, casi alineado con su hombro, la sombra de algo más. Se incorporó bruscamente. La sombra desapareció. Pero el frío que sintió en la nuca no lo abandonó. El archivo, que tantas veces había sido su refugio, se había convertido en un espacio lleno de expectación, como si los miles de documentos olvidados contuvieran un murmullo invisible que ahora, por primera vez, estaba escuchando. Tenía la sensación profundamente irracional de no estar solo, aunque sabía que estaba en un edificio vacío. Se obligó a volver a la mesa. Abrió el archivo digital, comparó la imagen recién escaneada con la versión previa. Y entonces vio el cambio. Esta vez no era un desplazamiento minúsculo ni una variación sutil. Era evidente. El hombre del retrato tenía ahora la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La fotografía física no mostraba ese cambio. Pero la digital sí. Era como si el hombre hubiera entendido que había otro plano desde el cual podía manifestarse, otra superficie, otra capa de realidad más maleable que el papel antiguo. El archivero retrocedió en su silla. Su respiración se cortó. Pero no pudo dejar de mirar la pantalla. No podía,
La imagen tenía algo hipnótico. Una presencia que ya no se limitaba al contenido del retrato, sino que emanaba desde él, proyectándose hacia el espacio físico. Y entonces llegó la confirmación final. Mientras miraba fijamente los ojos del hombre, creyó ver un movimiento. Mínimo. Como un latido. Como una contracción. No era un parpadeo, no era una ilusión óptica. Era algo orgánico, vivo, que sucedía en el lugar donde ninguna animación debería ser posible. La pupila del hombre se contrajo. Solo 1 milímetro. Pero se contrajo. El archivero sintió un vértigo devastador. Un hilo de sudor le bajó por la espalda. Cerró el archivo digital. Cerró la foto. Cerró la caja. Quiso huir. Pero no pudo. Había entendido algo que jamás podría olvidar. El hombre no estaba en las fotos. Las fotos eran una forma en la que él elegía manifestarse. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Caminó hacia la salida, pero se detuvo a mitad del pasillo. La sensación de presencia era tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no desvanecerse. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y escuchó algo. No un ruido. No un paso. Algo más tenue, más interno. Como si alguien inhalara muy cerca de él, muy despacio. Abrió los ojos con un sobresalto. No había nadie. Pero sí había un cambio. A lo lejos, en la penumbra del archivo, algo reflejó la luz débil de la lámpara. Un pequeño brillo, un destello, una superficie pulida. El archivero sintió un impulso irracional pero irrefrenable. Caminó hacia el brillo. Cada paso resonaba como un golpe hueco en el silencio. Cuando llegó, vio lo que brillaba. Una fotografía nueva. Una que él no recordaba haber visto nunca. La levantó con cuidado. Era una foto moderna. A color. Tomada, quizá, hacía unos días. Mostraba una sala iluminada por fluorescentes. Estanterías llenas de carpetas. Una mesa de trabajo. Un monitor encendido. El corazón del archivero se detuvo un instante. Era el archivo. El mismo archivo donde estaba de pie en ese momento. Miró más de cerca. En el centro de la foto, ligeramente desenfocado por el movimiento, había alguien sentado frente a la mesa. Era él. La imagen mostraba al archivero, en la misma ropa que llevaba esa mañana, mirando fijamente algo fuera del encuadre. Pero lo que lo paralizó por completo no fue verse a sí mismo. Fue ver lo que estaba detrás. Justo detrás de su figura, apenas visible en el reflejo de una vitrina de vidrio, estaba el hombre del retrato. No inmóvil. No congelado. De pie, inclinado hacia adelante, como si estuviera acercándose a él en el momento exacto de la fotografía. El archivero dejó caer la foto. Retrocedió tambaleándose. Comprendió, con una claridad que no deja espacio al consuelo, que ya era demasiado tarde. El rostro inmóvil no viajaba en el tiempo. Viajaba en las imágenes. Y ahora tenía una fotografía de él,